Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo, originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter @Factor 4, Facebook Factor 4, teléfono en cabina 482-0325, del interior de la República Mexicana 01777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio, un concepto de Factor 4 SADCB. Amigos y amigas que nos hacen el favor de acompañarnos a una emisión más de su programa Nuestros Derechos. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de todas las redes sociales. El día de hoy, ya lo saben, debido a la contingencia, estamos haciendo una transmisión desde nuestra casa, desde mi hogar. Bienvenidos sean. Antes de iniciar, también quiero recordarles cuáles son las redes sociales en las que estoy disponible. Ya lo saben, www.factor4noticias.com, y también estamos haciendo una transmisión de manera simultánea en la página oficial de Periscope, en la página oficial de TuneIn, en la página oficial de Facebook. Nos encuentran en todas las redes sociales como Factor 4, y a mí en mis redes sociales me encuentras como Joel Reyes Becerril en el Facebook, en el Instagram y también en el Twitter. Así es de que ya lo saben, agregarnos para que podamos seguir viéndonos, para que podamos seguir charlando. Y bueno, el día de hoy quiero hablarles de un tema que me parece muy importante que tenemos que abordar, y está relacionado al tema de los migrantes. Como ustedes lo saben, derivado de esta pandemia del COVID-19, muchos países han cerrado sus fronteras. No obstante de que se han cerrado las fronteras, muchos, tanto extranjeros, han quedado varados en nuestro país. También muchos mexicanos han quedado varados en otros países. Lo hemos visto, lo ha informado Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, el cual nos ha informado que incluso la Fuerza Armada ha tenido que ir a por mexicanos que se encontraban en Perú, que se encontraban en Argentina, que se encontraban en Cuba. De igual manera, lo mismo ha hecho España, enviando sus fuerzas armadas a otros países para recoger a españoles que han quedado varados en países que han cerrado sus fronteras. Y por eso es que considero que el día de hoy tenemos que hablar de este tema, que me parece sumamente importante, porque tenemos que saber que todos los migrantes tienen una serie de derechos. Probablemente tú conoces a un familiar, algún amigo que se quedó varado en Estados Unidos, que probablemente se quedó en España, que se quedó en Perú, o conoces a alguien de tu trabajo que no es mexicano y que se encuentra en nuestro país y tal vez no sabe cómo regresarse. El día de hoy quiero contarles a todas estas personas que se encuentran como inmigrantes, o que ya sea en nuestro país, o mexicanos que se encuentran como inmigrantes fuera de nuestro país, cuáles son sus derechos humanos. Antes de empezar con cuáles son sus derechos, encontré una información que me parece muy relevante y que quiero compartir con todos ustedes. Son datos estadísticos para que podamos reflexionar qué tan grande es esta problemática, qué tan grande es este tema, por qué es tan importante abordarlo, por qué es tan importante saber de él. Y quiero compartirles que la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, durante el año 2018, reportó que existen 138.612 personas de distintas nacionalidades, y estas mismas estuvieron detenidas en estaciones o en estancias migratorias del Instituto Nacional de Migración, el INM. Cifra que en el 2017 eran 93.846. Imagínense, en el 2017 eran 93.000, pero en el 2018 fueron 138.000.
La diferencia es bastante. Durante el año 2018, 112.317 personas extranjeras fueron deportadas o acogidas al beneficio de retorno asistido desde México hasta sus países, mientras que la cifra del año pasado alcanzó el número de 82.237 personas extranjeras que fueron regresadas o repatriadas a sus países de origen. Estamos hablando de un número bastante importante de personas. Ahora, según el datos del Instituto Mexicano el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el IME, obviamente también dependiente de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dice que para el año 2017 existían 11.848.537 personas mexicanas viviendo fuera de México. Imagínense, 11 millones, casi 12 millones. Siendo casi en su totalidad 11.517.375, las cuales residían en los Estados Unidos de América, lo que representa, imagínense, de todos estos 11 millones, el 97% está viviendo o radicando en los Estados Unidos. Así es de que, también un dato muy importante para el 2017, alrededor de 167.064 personas fueron deportadas o regresadas de los Estados Unidos hacia nuestro país. A mí me parece muy importante hablarles de un dato que la verdad me conmueve, porque obviamente en este tránsito, en este flujo de personas, en este movimiento, no solo lo hacen los adultos, no solo lo hacen personas mayores de edad, sino que lamentablemente y muy tristemente muchos de las personas que transitan y que migran son niños. Y muchos de estos niños lamentablemente no están transitando o no están realizando este paso, a veces por nuestro país, a veces por otro país, acompañados. Muchos de ellos lo hacen solos. Imagínense los datos que les voy a dar. La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación también reportó que el año 2018, imagínense, 31.717 niñas, niños y adolescentes migrantes fueron presentados ante el Instituto Nacional de Migración. Repito, 37.717 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 1.202 viajaban no acompañados. 1.202 niños no iban acompañados por su padre, por su madre o por un tutor. Para febrero, la cifra del 2019 representaba 500.112, de los cuales 1.101 viajaban en condición nuevamente de no acompañados. Es triste, realmente no sé ustedes qué piensan en su mente cuando solo de imaginar que un niño o una niña, un pequeñito, un adolescente se encuentra expuesto, se encuentra vulnerable, se encuentra transitando por un país donde lo pueden desaparecer, donde lo pueden robar, donde le pueden violar, donde pueden traficar con sus órganos, donde puede caer en manos de la delincuencia, donde puede ser explotado sexualmente. Y es a lo que se arriesgan muchos de estos niños, que algunos de ellos también reportan, iban acompañados de sus padres. Sin embargo, en el trayecto los padres son desaparecidos, se extravían, se pierden o simplemente son asesinados, y entonces los niños emprenden el viaje solos. Es por eso que considero que es muy importante tengamos que hablar de estos derechos, de los derechos que tienen las personas migrantes, sobre todo porque viene muy bien al tema con el COVID-19, porque en este momento muchas personas que no son mexicanas se encuentran en nuestro país en situación de vulnerabilidad, porque se han quedado sin trabajo, porque no tienen regularizados sus papeles, porque se encuentran solos,
porque sus familias no están aquí. Pero lo mismo pasa con muchos mexicanos que se encuentran en Estados Unidos y que se encuentran de ilegales, que también por el motivo de la pandemia no tienen trabajo, no están recibiendo un salario. Y bueno, en otros casos, aunque se quieran regresar a su país, aunque estos mexicanos se quisieran regresar a México, tal vez no va a ser posible porque se pueden cerrar las fronteras, o tal vez no tienen el recurso, su economía no se lo permite poder regresar a nuestro país. Así es de que, de manera solidaria, el día de hoy le quiero compartir a todas las personas que se encuentran en esta situación, ya sean extranjeros que están en nuestro país o nuestros mexicanos que se encuentran en el extranjero y que se están cerrando las fronteras y que evidentemente, probablemente al no ser nacional en el país en el que te encuentras, piensas que tal vez se van a ver vulnerados tus derechos. Quiero que conozcas cuáles son tus derechos humanos. Y voy a empezar diciendo que en México, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere y reconoce de manera amplia y sin excepción el derecho de toda persona a gozar de todos los derechos que obviamente están contenidos dentro de la misma Constitución, así como de todos los instrumentos internacionales que México ha suscrito. Así es de que no importa si eres de cualquier parte del mundo, no importa tu etnia, tu raza, tu identidad de género, tu orientación sexual, tu religión, tu manera de pensar, tu posición política, incluso si eres legal o ilegal, si te encuentras en nuestro país, si te encuentras en México, vas a gozar de todos los derechos que están dentro de nuestra Constitución y también de los que ha suscrito México en instrumentos internacionales. Uno de los derechos más importantes también que tienes el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Esto quiere decir que en México todas las personas, sin importar su origen, como se los había dicho, étnico, su nacionalidad, su situación migratoria, tienen derecho a que se le garantice en cualquier proceso, tanto administrativo, penal, judicial en general, se cumplan las formalidades esenciales y el total y absoluto apego a derecho con base a los lineamientos constitucionales y también a los lineamientos internacionales. Eso se le conoce como derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Porque a veces la gente piensa que al ser extranjero, obviamente los procedimientos penales, civiles, mercantiles, administrativos serán de manera especial. Sin embargo, no, tendrán que ser como si fuera otro ciudadano más, incluso como si fueras otro ciudadano mexicano. Tienes todos los derechos. También tienes derecho a la asistencia consular. Esto es muy importante porque tienes que tener claro que, primero que nada, cuando una autoridad en nuestro país, por la razón que consideren, te ponen a disposición de una autoridad como el Instituto Nacional de Migración, sin importar de qué país seas, sin importar tu nacionalidad, sin importar de qué país, si eres, no sé, si estás legal o ilegal dentro de nuestro país, inmediatamente que estás tú detenido o retenido, tienes derecho a que, primero, puedas realizar una llamada y te puedas comunicar con las autoridades consulares de tu país, ¿ok? Después, tienes derecho también a que estas personas que representan a tu país, las autoridades consulares, puedan venir, orientarte, asistirte, y también tienen derecho a que cada vez que tú te quieras entrevistar con ellos, las autoridades mexicanas tienen la obligación de darte las facilidades, porque esto es un derecho primordial, a tener la asistencia consular. Te voy a hacer la lectura tal cual como dice: cualquier autoridad dentro del Estado mexicano que detenga a una persona extranjera tiene la obligación de informarle sobre su derecho a contactar a la autoridad de su país de origen, facilitarle la comunicación, o sea, permitirle llamar, y después, lo que les decía, permitirle recibir tantas visitas como sean necesarias con su
en este caso con su connacional, para que se les sean garantizados todos sus derechos. También tienes el derecho a la no discriminación, y con esto quiero hacer hincapié en algo que me parece importante mencionar. El pueblo mexicano es muy amable, es muy cariñoso, somos bastante, dijera yo, querendones. Es muy raro que en nuestro país se vean casos de xenofobia o de odio o discriminación a personas extranjeras. Generalmente pasa todo lo contrario. Cuando vemos un güerito, una güerita, cuando vemos una persona extranjera, nos acercamos, nos parece curioso, hablamos, somos simpáticos, les orientamos. No por nada, uno de los 5 países más importantes que reciben mayor turismo es México, ¿sí? México es de los 5 países más importantes que recibe turismo, y esto tiene que ver con la calidad humana y con la sencillez y con la amabilidad que somos todos los mexicanos. Aquí no solemos discriminar a los extranjeros, ¿verdad? Pero, sin embargo, esto tienes que tener claro que de cualquier manera tienes el derecho a la no discriminación, y dice que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata la prohibición de toda discriminación motivada por el origen étnico o la nacionalidad, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, la condición de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera que atente contra la dignidad humana. Ese derecho está incluido para todos los migrantes que se encuentren en nuestro país, sin importar su condición migratoria. O sea, no importa si eres legal o eres ilegal, sigues gozando de este derecho a no ser discriminado. La prohibición de discriminación hacia las personas migrantes está igualmente reconocida como uno de los principios en los que se sustenta nuestra ley de inmigración. Así es de que, por el hecho de ser extranjero, nunca vas a ser o no debes de ser discriminado, al menos en nuestro país. El derecho a solicitar asilo. En México, toda persona extranjera, en caso de persecución por motivos de orden político, tiene el derecho a solicitar asilo. Como ustedes lo saben, se hizo muy famoso cuando un importante expresidente solicitó asilo en nuestro país, e incluso el avión presidencial fue a recogerlo. Pues ese derecho que tuvo este exmandatario de Sudamérica también es un derecho que tiene cualquier otro extranjero que esté en nuestro país. Así es de que si tú consideras que estás viviendo persecución por motivos políticos, porque seas un activista, un defensor de derechos humanos, un periodista, o seas un actor político dentro de tu país y estás siendo perseguido y tu vida corre peligro, pues tienes derecho que cuando estés en nuestro país puedas solicitar asilo. Otro de los derechos tan importantes que tienes es a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, y toda persona extranjera que se encuentra en territorio nacional y no pueda y no quiera acogerse a la protección de su país de origen debido a miedo, a que lo puedan matar, o que haya ya vivido violencia debido a su raza, a su religión, a su forma de pensar, a su género, porque pertenece a determinado grupo, a su opinión política, y que obviamente tiene miedo que al regresar a su país lo puedan matar, puede vivir violencia, o incluso ya haya sido víctima de vivir violencia, pues tiene derecho a solicitar la protección internacional de México con la condición de refugiado. También tiene derecho a la protección a la unidad familiar. Pues ya lo sabemos, no siempre el tránsito o el movimiento migratorio se hace de manera toda la familia. A veces primero se va el padre, después se va la madre, después un hermano. Una vez que tú te encuentres en nuestro país, tienes derecho a que toda persona en situación de migración se le preserve y se le garantice la unidad, la reunión y o reagrupación con su familia.
Y esto obviamente cuando se trata particularmente y ponderando el derecho superior de los niños para que se puedan reunir tanto los niños, niñas y adolescentes con sus padres. También un derecho tan importante y que me parece que se tiene que resaltar porque en los últimos años he tenido de alguna manera malas experiencias escuchando opiniones tristes de cómo se le criminaliza a determinados ciudadanos por el hecho de ser, no sé, que es lo más común que ha ocurrido en México lamentablemente, porque son colombianos, piensan que pues venden droga, o porque son de otro país que se dedican a temas ilegales, y la verdad es de que no todas las personas son iguales. Por eso es tan importante decir que en México tienes derecho a no ser criminalizado. El ingreso no formal al país de la población migrante no es motivo para criminalizar ni actuar ni tratar como a un criminal a una persona. No porque hayas entrado de manera ilegal a México, a nuestro país, eres un criminal. No. Porque entrar a nuestro país de manera ilegal, de alguna manera se podría decir que es una falta administrativa. No es un delito. No es un delito. Por tanto, aunque se encontraran de manera ilegal en nuestro país, colombianos, venezolanos, guatemaltecos, no son criminales. Son seres humanos que se encuentran en una situación de migración y tienen derecho a no ser criminalizados, a no ser tratados como criminales. Les voy a dejar también algo que pues considero importante, aunque esto no es muy común, pues evidentemente tienes derecho a un intérprete o a un traductor cuando obviamente tu lengua materna no sea el castellano o no sea el español, y una vez que seas detenido en una instancia migratoria, la autoridad tiene la obligación de proporcionarte un intérprete o un traductor, y en su caso, pues, para que las autoridades consulares de su país y él puedan tener toda la asistencia en su idioma materno. Eso es algo muy importante. Dice que también tienen derecho a no ser detenidos en las inmediaciones o dentro de albergues. Las autoridades migratorias no tienen la atribución conferida por la ley de realizar detenciones de personas migrantes que se encuentran alojados en las inmediaciones de albergues con el fin de proporcionar o proporcionan las asociaciones civiles. Estos son como las famosas redadas. Ya lo sabemos, en nuestro país, sobre todo en Tijuana, en toda la frontera, hay muchas asociaciones civiles que le dan alojamiento, alimentación a las personas migrantes, a los mexicanos o a centroamericanos que quieren cruzar Estados Unidos. En el caso de que, por ejemplo, se realizara una redada en alguna de estas asociaciones y tal vez tú fueras detenido en ese momento, pues esa detención sería ilegal, porque no está permitido, es algo ilegal dentro de nuestro país que se realicen ese tipo de detenciones dentro de los albergues, dentro de las cocinas comunitarias o comedores comunitarios, que el único fin que tienen es darle atención humanitaria, tanto médica, sanitaria, alimentaria y obviamente de hospedaje a las personas, pues para que su dignidad humana sea preservada, para que puedan dónde comer, dónde dormir, dónde bañarse. Entonces obviamente las instancias migratorias no pueden realizar detenciones ni dentro de esos lugares ni dentro de los lugares cercanos. Ahora, ¿qué hago o qué debo de hacer en el caso de que alguno de estos derechos humanos me sean violentados? ¿A dónde tengo que acudir? ¿A quién tengo que llamar? ¿A quién le tengo que pedir auxilio? Si tú te encuentras dentro de nuestro país, te recomiendo que marques el 01800 715 2000, que es la página oficial, el número telefónico absolutamente gratuito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Vuelvo a repetir, 01800 715 2000. También puedes, te recomiendo que evidentemente puedas llamar a ese teléfono, que no tienes que tener dinero, de cualquier teléfono público, de cualquier lugar en la calle, levantas el teléfono, no necesitas tener dinero, marcas el 01800
y todos los teléfonos públicos hacen la llamada directa y serás atendido por un asesor jurídico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien te podrá brindar orientación y que también en su momento podrá ir a visitarte al lugar donde te encuentras detenido, o podrá ayudarte para hablar o comunicarse a tus autoridades consulares para que recibas la atención. También te digo otra cosa: si probablemente estuviste en nuestro país y se te violentaron todos estos derechos humanos y tal vez ya te regresaron a tu país de origen, ya estás en Centroamérica, en Guatemala, en el país de origen, todavía puedes iniciar una queja, y esto lo puedes hacer mediante una página. Esta página es el www.cndh.org.mx, que es la página oficial de la Comisión Nacional